buenas tardes. Doris Pantaleón y Altagracia Ortiz, feliz de que nos acompañen como cada sábado en 2x3 en Salud, un programa que hacemos con tanto cariño y entusiasmo para llevarle orientaciones a cada uno de ustedes. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, dispuesta siempre a tratar de orientar, de llevar las informaciones pertinentes para mejorar nuestra salud de manera individual y nuestro sistema de salud con tantos problemas, de verdad. Pareceríamos que estamos medio monotemáticos, pero lamentablemente el país atraviesa por una epidemia de dengue y que lamentablemente, como decía, no podemos dejar de comentarla. Y algo que nos llama la atención es la situación que se está dando en las clínicas y en los hospitales por la falta de camas. O sea, hay muchos pacientes que requieren de ingresos y cuando en estos momentos un paciente con dengue o con sospecha de dengue requiere ser ingresado, los médicos no están encontrando camas para hacerlo. No. Bueno, fue lo que pasó en el Arturo Grullón en Santiago hace unos meses. Bueno, pues eso se ha incrementado. Así es. El número de pacientes, los centros de salud están repletos, como decimos los dominicanos, de personas enfermas con síntomas de dengue. Y hay una epidemia en su mejor momento de dengue, de verdad. Sí, que hay que tomar en cuenta que todavía estamos en ese pico y según los especialistas todavía se espera que en estas próximas semanas continúen aumentando los casos. Entonces nuestro llamado a la población a tomar las medidas pertinentes. Ha estado lloviendo, recordemos que cuando llueve se acumula agua. El agua es causante de que nazca, se reproduzca el mosquito, que es el que transmite esta enfermedad. Así que todo el mundo, mucho ojo, limpiando nuestros entornos de las casas y cuando haya que acumular agua dentro del hogar, taparla bien y ponerle el cloro, como se ha estado explicando. Como dice el dominicano, 22 muertos mal contados, en el sentido de que los médicos que manejan la clínica del paciente hablan de más de 40 en el Robert Rick Cabral. Solo en un hospital. Solo en un hospital. El Hugo Mendoza tiene 2, la Plaza de la Salud, el Hospital General de la Plaza de la Salud tiene 4. Esos son datos desactualizados todos. Pero la República Dominicana tiene una mortalidad altísima y las instituciones civiles y muchos médicos expertos en el tema hablan de un sistema de salud ineficiente, de la no implementación de la estrategia de atención primaria que en el primer nivel es donde deberían ser atendidos estos casos inicialmente. Bueno, se está viendo cuando un paciente, una madre va con un paciente, por ejemplo, al Hospital Infantil Robert Rick Cabral, que es donde más pacientes se están recibiendo con estas características de dengue, pues sencillamente tiene que pasarse el día completo para poder recibir atención médica, poder recibir una consulta. Eso es inhumano, y eso te dice a ti de que realmente hay que descentralizar obligatoriamente la atención en salud en nuestro país. Así es. Dori, ¿qué te parece si nos vamos a los mensajes comerciales? Hoy vamos a tener un banquete. Vamos a hablar de todas las afecciones cerebrales y de la salud del cerebro, pero de los chiquitos. Así es. De los niños. Tenemos una experta con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, pues nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Gracias por continuar con el desarrollo de su programa 2x3 en Salud. Y como le habíamos prometido, tenemos esta tarde un banquete. Vamos a compartir nuestra entrevista central con la doctora Evelyn Lora, quien es neuróloga, es reconocida, miembro de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía. Con la doctora vamos a tener todo un banquete, no solamente de conocimiento, sino que vamos a comenzar hablando de una gran actividad que tienen los neurocientistas del país. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes a ustedes también. Gracias. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí y vamos a hablar, como decía Altagracia, de todo lo que tiene que ver con nuestros niños y el sistema nervioso, todo lo que tiene que ver con el cerebro de nuestros chiquititos. Doctora, vamos a empezar hablando de esa actividad científica. ¿Cuál es el tema central que tienen ustedes este año y en qué fecha se va a celebrar? Nuestro congreso va a ser a partir del día 3, ya de la semana que viene, desde el 3 de octubre hasta el 6 de octubre. Será realizado en el Hotel Hard Rock, en su centro de convenciones que se llama Punta Cana Convention Center. Y el tema principal que tenemos es específicamente lo que es diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas y neuroquirúrgicas. Porque como ya ustedes mencionaron, nuestra sociedad es una sociedad que está compuesta tanto por neurólogos, tanto de adultos como pediátricos y neurocirujanos.
también dentro de nuestra sociedad albergamos a otros especialistas de las neurociencias, como son los neuroradiólogos, como son los neuroanestesiólogos, también los neuropsicólogos, todo lo que tiene que ver con lo que es la actividad neurológica o las neurociencias están dentro de nuestro universo de miembros. Antes tenían a los psiquiatras también en el pasado. Sí, en los inicios de la sociedad, en realidad era la Sociedad de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría. Ya después, bueno, se separaron las dos sociedades y tenemos Sociedad de Psiquiatría y Sociedad de Neurología y Neurocirugía. Y nuestro congreso, bueno, como ya estábamos diciendo, es del día 3 al 6 de octubre. Empezamos el jueves con un curso precongreso donde vamos a estar juntos los neurólogos y los neurocirujanos. Ya después, el viernes y el sábado, pues tenemos actividades por separados. Tenemos alrededor de 97 conferencias. Bastante. Sí, para desarrollar en esos 3 días. Tenemos incluso, debido a la gran cantidad de trabajos científicos que nos han enviado nuestros miembros, tenemos sesiones simultáneas. Es de la primera vez que lo vamos a hacer, que al mismo tiempo que estamos viendo neurología, vamos a estar viendo neurología en 2 salones y neurocirugía en 2 salones al mismo tiempo, por la cantidad de trabajos y de desarrollo científico que hemos tenido en el transcurso de estos años. Vamos a tener 43 invitados internacionales que vienen desde Europa, de Estados Unidos, de América Latina. También dentro de los que son nuestros conferencistas locales tenemos 28 son internacionales y 43 son locales. Y alrededor, como les mencioné, de 97 conferencias. También tenemos una sesión de póster. Tenemos 10 póster que van a pertenecer a neurocirugía y 16 a neurología. Y bueno, tenemos el apoyo también de que contamos con las casas comerciales, que la verdad que sin el apoyo de las casas comerciales, estos eventos científicos, la verdad que serían un poquito cuesta arriba. Es verdaderamente un banquete que se van a dar ustedes o que va a tener el país con esa... Sí, así es. Con ese cónclave. En el área de neurología tenemos sesiones, nuestra gran sesión es la de epilepsia, porque es la que nos reúne a todos, tanto a los neurólogos como a los neurocirujanos, tanto lo que es en neuroimagen de epilepsia, como también en lo que es ya el desarrollo de epilepsia, y estamos trabajando con lo que es la epilepsia fármaco-resistente, o sea, aquellos pacientes que no se controlan con los anticonvulsivantes, que ya tenemos que pensar en otras modalidades de tratamiento. Vamos a tener enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple. Vamos a hablar también de infartos cerebrales, que son las enfermedades vasculares del sistema nervioso central, tanto infartos. Tenemos también a nivel de neurocirugía, neuroendoscopía, tenemos cirugía de columna. Vamos a trabajar también el tema de neuroanestesia, también va a haber un taller de neuroanestesia. O sea que básicamente estamos abordando casi todas las diferentes subespecialidades que tenemos en la neurología y neurocirugía. Qué interesante, doctora. ¿Cada qué tiempo hacen ustedes como sociedad este tipo de actividad científica y cómo aporta esto a la, vamos a decir, capacitación y actualización del personal, de los especialistas en esta materia en nuestro país? El congreso se hace anual. Este es el 28º Congreso Internacional de Neurología y Neurocirugía. Lo hacemos siempre cada año y el aporte que le hacemos a nuestra comunidad de neurocientistas es el hecho de traer todo lo más actualizado en las diferentes áreas. Además, también que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de presentar nuestros trabajos de investigación y motivamos siempre a nuestros miembros a que hagan trabajos de investigación, que la verdad es que, como dicen la mayoría de los científicos, si no decimos lo que hacemos y no contamos, o sea, lo que nosotros estamos haciendo, pues bueno, se queda en el olvido. Exactamente. Entonces, en base a eso es como nosotros también ayudamos en el desarrollo y apoyamos también a nuestros miembros en el desarrollo científico para lo que es la producción de información y literatura a nivel internacional. ¿Cuáles son las áreas de las neurociencias de la República Dominicana donde mayor investigación se está haciendo, doctora? Bueno, básicamente es a nivel de neurocirugía, todo lo que tiene que ver con cirugía de tumores, se está investigando mucho, se están tratando nuevas modalidades de tratamiento. En la parte de neurología es en base a las enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple y la epilepsia, es donde más desarrollo de investigación hay. ¿Y la formación de recursos humanos aquí en esta materia? Usted hablaba de
neuropsicólogos, hablaba de anestesiólogos. ¿Cómo se ha ido formando? Porque antes hablábamos solamente de neurólogo, neurocirujano, pero ya vemos que se engloba toda una gama de especialidades. Sí, aquí en el país tenemos residencias médicas, residencias de neurocirugía, residencias de neurología y residencias, ya hay una de neurología pediátrica también, que está en el Robert Reed. En cuanto a lo que es la formación de los otros especialistas, como los neuropsicólogos, todavía tienen que irse fuera del país. Los neuroradiólogos igual también tienen que salir fuera del país para poderse entrenar. Doctora, un tema que sé que usted ha trabajado, recuerdo haberlo trabajado en un congreso anterior, una ponencia suya, es el asunto de la epilepsia infantil. A pesar de ser una enfermedad tan antigua, tan antiquísima, ¿verdad?, preocupa tanto a los padres. ¿Qué tenemos de nuevo con respecto a la epilepsia en los pequeños? Bueno, tenemos nuevos tratamientos, nuevos medicamentos que todavía no han llegado al país, pero bueno, una de las funciones de nosotros como sociedad es trabajar para que esos medicamentos puedan llegar a nuestros pacientes. Tenemos inclusión, bueno, la última droga que entró al país es el perampanel, que se usa mucho en pacientes con epilepsias que son refractarias al tratamiento médico. Una epilepsia refractaria al tratamiento médico es una epilepsia que posterior que hemos hecho varios intentos de tratamiento, por lo menos 2 o 3 intentos de tratamiento a buena dosis y el medicamento acorde al tipo de epilepsia que estamos trabajando, ese paciente no se controla, es decir, sigue haciendo convulsiones. Okay. Ya no es como antes que teníamos que esperar 2 años para decir, no, este paciente no es tratable médicamente. Entonces ya tenemos otras alternativas de tratamiento que no es solamente el tratamiento médico, o sea, con medicina, sino también que podemos utilizar una dieta que se llama la dieta cetogénica, que es una dieta que el 80% de lo que consume el paciente es en grasa y el restante % es en proteína y carbohidrato prácticamente cero. Otras alternativas de tratamiento está el uso, ya que ustedes conocen, de lo que es el cannabis. Todavía no lo tenemos aquí disponible en el país. Es todo un tema también ese. Exactamente. Todavía no está aprobado tampoco en todos los estados de Estados Unidos. Sí, algunos estados lo tienen. Ellos lo tienen con el nombre de Epidiolex y todavía está bajo investigación. Pero se ha visto que en esos pacientes que te hacen 10, 15, 20 convulsiones, 100 convulsiones en un día, se reduce prácticamente a la mitad, que con eso nosotros decimos que es efectivo el tratamiento. Si un tratamiento te reduce a la mitad de la crisis, ya hay efectividad. Es un tratamiento que está siendo efectivo. Entonces, otra de las alternativas de tratamiento es la cirugía de epilepsia, que de hecho eso lo vamos a tratar también en el Congreso. ¿Ya se hacen en el país estas cirugías? Aquí se está haciendo lo que se llama la lesionectomía, es decir, si un paciente tiene un tumor y hace convulsiones por el tumor, se opera, se opera del tumor, se controlan las convulsiones, deja de convulsionar, bueno, eso es una cirugía de epilepsia, pero en realidad por lesiones. Ya nosotros, de acuerdo al todo el avance que tiene las neuroimágenes, resonancia, cada vez tenemos resonancia de mayor resolución, se están identificando pequeñas lesiones de malformación de la corteza como displasias corticales, heterotopias, malformaciones de lo que es las circunvoluciones, lo que se llama microgiria, paquigiria, que son causas de convulsiones. Y entonces, en base a las neuroimágenes que tenemos y el desarrollo de la electroencefalografía, podemos identificar el foco de dónde ese paciente está convulsionando y entonces hacerle la cirugía, o sea, ir a extirpar precisamente ese foco. Y eso es lo que se llama cirugía de epilepsia como tal. Todavía nosotros no lo hacemos aquí en el país. Otra de las cosas que también aquí se hace en el país es lo que se llama la callosotomía, que el cuerpo calloso es una estructura. Nosotros tenemos 2 hemisferios cerebrales y tienen comunicación entre sí por el cuerpo calloso. Entonces, esos pacientes que tienen lo que se llama las crisis atónicas, que caen dentro de la clasificación de lo que es el síndrome de Lennox-Gastaut, hacen crisis atónicas, o sea, son crisis de caída. El paciente está bien y de momento cae súbitamente sin previo aviso y se puede golpear en la cabeza. Y de hecho, la mayoría de los niños, por ejemplo, están sentados y se le cae la cabeza. Si están frente a una mesa, se golpean porque la caída es muy fuerte. Sí. Entonces, esos pacientes, y aparte presentan otro tipo de crisis, como son las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, y son
refractarios al tratamiento médico, pues bueno, califican para que se le haga una callosotomía, y eso sí se puede hacer aquí en el país, que es simplemente hacerle una separación de los dos hemisferios cerebrales, y ahí estamos reduciendo lo que es la generalización de las crisis. El paciente reduce el número de crisis y no tiene todas esas crisis generalizadas que ya tenía, como esas crisis atónicas que le estaba mencionando. ¿Qué es lo que produce o sea, qué lleva a una persona a desarrollar la epilepsia, o sea, a presentar epilepsia? ¿Por qué? Va a depender de la edad. Nosotros tenemos epilepsias que son dependientes de la edad, que aparecen en la edad pediátrica, otros aparecen en la vida adulta. En cuanto a lo que es la epilepsia en pediatría, en la mayoría de los casos, y da pena decirlo, aproximadamente el 60% de los casos en general, no porque tenemos estadísticas aquí en el país, sí, pero aquí más o menos andamos igual que a nivel mundial, se deben a problemas que ocurren durante el embarazo, durante el parto o posterior, precisamente en esa etapa perinatal. Por ejemplo, en los niños prematuros, niños que han nacido con asfixia perinatal, niños que tuvieron alguna hemorragia o alguna alteración durante lo que es el proceso del parto. O sea, todas esas cosas que pueden ocurrir alrededor de lo que es el momento del nacimiento del niño que afectan al cerebro, es la principal causa de epilepsia en la edad pediátrica. Otras causas de epilepsia son, por ejemplo, infecciones como meningitis, encefalitis. Otra causa son, por ejemplo, el síndrome de Torch, que es toxoplasmosis, infección durante el embarazo por toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus. Otra de las causas son malformaciones ya congénitas del cerebro, también están dentro de las causas. Ya en la vida adulta, también tenemos epilepsias que son genéticas, que ese es otro gran grupo de epilepsia que ya, bueno, hay una alteración genética y esa es la causa por la cual el paciente está presentando convulsiones. Y hay otros grupos de pacientes que nosotros no le podemos encontrar la causa. Y eso es lo que anteriormente se llamaban epilepsia criptogénica, que dentro de la nueva clasificación ya se conocen como de etiología desconocida, que no tienen ningún antecedente en la historia, no tienen por imagen ninguna alteración o genéticamente no podemos identificar que haya alguna alteración genética como causa de las convulsiones que está presentando ese paciente. Entonces ya esos pacientes quedan como de etiología desconocida o indeterminada. Pero en sentido general, esas son las principales grandes causas de la epilepsia. Ya en la vida adulta, en la mayoría de los pacientes adultos, casi siempre son por algún tipo de lesión, o que hayan tenido un infarto, o que hayan tenido un trauma cráneoencefálico, que posteriormente quede con algún tipo de lesión y hagan convulsiones, que ya serían convulsiones o epilepsia postraumática. Si, por ejemplo, es un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria a nivel de su cerebro, como por ejemplo una esclerosis múltiple, bueno, básicamente la mayoría de los pacientes con epilepsia en la edad adulta son secundarias a una enfermedad o un infarto. Ya, por ejemplo, cuando la persona se está poniendo, ya es un adulto mayor, que empieza a tener disminución de lo que es la oxigenación a su cerebro por disminución de la irrigación sanguínea, entonces empiezan a presentar lo que es la enfermedad de pequeños vasos o enfermedad de pequeños infartos. Entonces esos pacientes hacen epilepsia también de la vida adulta. Doctora, vamos a pedirle un permisito, regresamos en un momentito para que nos explique si hay estadística en el país o qué porcentaje de la población dominicana podría presentar epilepsia. Regresamos en un momentito. Gracias por seguir acompañándonos. Seguimos conversando con la neuróloga Evelyn Lora. Doctora, le hacía una preguntita antes de la pausa. El porcentaje de población en tanto niños como de adultos que en nuestro país podrían estar presentando epilepsia. A nivel local nosotros no tenemos estadística, lamentablemente. Como en todo caso. Exactamente, sí. Es una de las dolencias que tenemos, pero bueno. A nivel internacional lo que se estipula es que el 1% de la población padece de epilepsia. Si nosotros estamos hablando que somos 10 millones de personas mal contados, ¿verdad? Sí. El 1% van a sufrir de epilepsia y de ese porcentaje la mayoría son niños. O sea, es en la edad pediátrica la aparición. O sea, estamos hablando de que alrededor del 60 al 70% de los pacientes de epilepsia ocurren en la edad pediátrica. Mira, doctora, cuando se tiene una infección, por lo general, pues hay una fiebre. La fiebre nos dice que algo anda mal. ¿Es eso la convulsión en un paciente con un problema neurológico? ¿Qué papel juega la convulsión? La convulsión es la manifestación clínica de una descarga eléctrica anormal.
sea, la definición de convulsión es un paciente que tiene movimientos o una alteración del comportamiento producto de una descarga eléctrica. Nuestro cerebro se maneja por electricidad, o sea, las células, las neuronas se comunican de una con otra con el paso de electricidad. Yo siempre le pongo a los pacientes para que más o menos me entiendan qué ocurre en el cerebro. Imagínense que nosotros tenemos un cableado eléctrico que está cubierto por lo que es la mielina, que se vendría siendo esa cobertura plástica que tiene un cable eléctrico. A veces puede ser que ese cable tenga un peladito y ese peladito está botando chispitas. Esas chispitas que nosotros vemos en un alambrado eléctrico, a nivel de nuestro cerebro nosotros la podemos registrar en un electroencefalograma y estamos viendo que hay unas descargas eléctricas anormales. Ahora bien, cuando viene un cortocircuito, que es cuando la descarga se hace generalizada, es cuando el paciente tiene la convulsión. La convulsión puede ser de varias formas. Puede ser una convulsión focal, en la cual el paciente solamente te mueve un brazo o una pierna o la mitad de su cuerpo, sin perder el conocimiento. O sea, la persona está moviendo el brazo, pero sabe que está consciente de que eso le está pasando. Pero también puede pasar también con alteración de la conciencia. Y tenemos lo que son las convulsiones generalizadas, que son las convulsiones en las que se mueve el cuerpo completo, que puede ser que el paciente se ponga rígido completo, o puede ser que tenga sacudidas, o pueden ser las dos juntas. Esas son las menos frecuentes. Las más frecuentes son las focales. En el 60% de los casos, los pacientes hacen crisis focales y en un 40% son crisis generalizadas. También tenemos otro tipo de crisis, que son las crisis de ausencia, que es en el que el paciente está realizando cualquier actividad y de momento detiene su actividad y se desconecta y se queda con la mirada fija, perdida. Usted le habla, el paciente no responde. Y durante esos breves segundos que dura la crisis, el paciente está totalmente desconectado. Y cuando regresa, vuelve otra vez a seguir haciendo lo que estaba haciendo. O sea, no se da cuenta que tuvo ese episodio. Exacto, no se recuerda de ese momento, porque hay una desconexión, como uno diría, un blackout a nivel de su cerebro. Blackout, sí. Pero no pierde el tono, o sea, no cae al piso tampoco, sino que se queda. Muchos de los pacientes, cuando uno le pregunta, ellos dicen, no, que yo me frisé. O sea, es literal, o sea, como dicen ahora, la palabrita famosa, literal, se quedan frisados. Entonces, es bastante frecuente en la edad escolar, es donde aparecen las crisis de ausencia, y son de las que tienen buen pronóstico porque son dependientes de la edad. Normalmente cuando llegan a la adolescencia o después de un periodo de tratamiento que puede durar de 2 a 5 años, se puede suspender el tratamiento y el paciente no vuelve a tener crisis. ¿Y qué hacer? Exacto, se le iba a preguntar. ¿Qué hago? Cuando un niño me convulsiona o yo adulto convulsiono, ¿qué es lo que debe hacer la gente? Lo primero es mantener la calma. O sea, hay un ABC para el manejo en casa de un paciente que convulsiona. Primero, bueno, identificar que el paciente está haciendo una convulsión, mantener la calma para poderlo ayudar. Normalmente las que son las más aparatosas, son las tónico-clónicas generalizadas, pues lo que uno hace es que pone al paciente acostado. Ese es cuando el paciente cae. Exacto, cuando el paciente cae al piso, uno lo acuesta en una estructura plana, puede ser en el piso o puede ser en la cama, si le da tiempo a ponerlo en una cama. Y ponerlo de lado. Muchas veces durante la convulsión el paciente puede vomitar o posterior a la convulsión y como está inconsciente, entonces ese vómito pudiera pasar a la vía respiratoria y broncoaspirar y entonces ahí sí se complica la cosa. Entonces lo que hacemos es simplemente acostarlo, ponerlo de lado, quitar cualquier objeto con el cual el paciente se pudiera hacer daño. Nunca se introduce ningún objeto en la boca, porque a pesar de que el paciente nunca se va a tragar la lengua. Porque la gente piensa eso, ¿se va a tragar la lengua? No se va a tragar la lengua. La saliva tampoco hace que la persona se le pegue la epilepsia, porque hay personas que piensan que es contagioso, la epilepsia no es contagiosa. O sea, que durante el proceso de la convulsión, el mismo proceso hace que haya mucha saliva. Y entonces la gente muchas veces no se le quiere pegar, tampoco se le corta, que antes se usaba eso, que se le cortaba en una extremidad como para que la salga la electricidad, como dice la gente. Exactamente. Entonces, nunca se le introduce ningún objeto en la boca porque uno de los músculos que nosotros tenemos con más fuerza es el músculo macetero, que es el que nosotros utilizamos para apretar cuando masticamos. Entonces,
el grado de contracción que tiene ese músculo es tan grande que va a ser muy difícil que nosotros podamos introducir un objeto en la boca. Si lo llegamos a hacer, lo que le vamos a hacer es daño al paciente. Y al paciente tener una contractura tan grande de los maceteros, puede partir el instrumento y eso aspirarlo. Entonces lo ideal es dejarlo tranquilo y dejarlo de lado y esperar que le pase. ¿Qué tiempo más o menos, doctora, dura ese momento? Normalmente la mayoría de las crisis no llegan a los 5 minutos. Es que la mayoría, son tan dramáticas, parecería que es más No, a la tiempo. gente le parece una eternidad, pero la mayoría dura alrededor de 1 minuto. Normalmente ya después de los 5 minutos es cuando nosotros intervenimos con medicamentos. ¿Es siempre signo de que algo anda mal, claro, una convulsión? Claro que sí. Sí, eso nos habla de que hay una alteración eléctrica a nivel de nuestro cerebro y puede ser signo de cualquier enfermedad. Por ejemplo, de una meningitis, a veces el paciente tiene fiebre, convulsiona y es muy probable que sea una meningitis. Pero también tenemos lo que se llaman las convulsiones febriles, que no tienen que ver con meningitis, sino en que aquel niño que tiene una inmadurez a nivel de su cerebro y cuando la fiebre le sube, hace una convulsión. Normalmente eso ocurre entre los 6 meses de vida y los 6 años, que es el tiempo donde ocurren las convulsiones por fiebre. Y esas no están catalogadas como epilepsia tampoco. Pero ¿puede un niño, doctora, que haya tenido convulsiones por fiebre presentar problemas neurológicos luego? Bueno, no. Normalmente las convulsiones por fiebre, si son convulsiones febriles simples, son convulsiones, o sea, son benignas. No le producen daño al cerebro del niño y el niño pasado los 6 años no tiene ningún tipo de secuelas, más que, por ejemplo, el 1% de la población de desarrollar epilepsia. Ahora bien, hay un grupo de pacientes que hacen convulsiones febriles que se llaman convulsiones febriles atípicas, que ya ese paciente de por sí trae un problema. Y la convulsión, aunque es con fiebre, se llama atípica porque es un paciente que tiene un desarrollo psicomotor alterado. Es un paciente que tiene una alteración en lo que es el examen físico, ya sea que tenga debilidad de una parte de su cuerpo o que esté un poquito más espástico. O sea, ya es un paciente que viene con una alteración neurológica previa a la aparición de las convulsiones febriles. Entonces, esas convulsiones febriles atípicas son pacientes que van a tener posteriormente mayor posibilidad de desarrollar epilepsia en la vida posterior a los 6 años. Doctora, aparte de, aparte de la epilepsia, no sé si tú ibas a preguntar por algo de la epilepsia, ¿qué otro problema neurológico en niños le preocupa a ustedes? Por ejemplo, el tema de los tumores, ahí mismo íbamos por la misma pregunta, el tema de los tumores que son tan preocupantes cuando un niño debuta con un tumor. La verdad que los tumores no son tan frecuentes en la edad pediátrica, gracias a Dios. La enfermedad más frecuente es la epilepsia. Tenemos también la cefalea en los niños, o sea, los niños padecen de migraña también. Padecen de dolor de cabeza, porque la gente a veces dice como que no, cuando el niño dice que le duele la cabeza como que se lo encuentra extraño, ¿verdad? Sí, pero sí, padecen de dolor de cabeza, puede ser lo más frecuente es que sea infeccioso, ya sea que tenga una sinusitis o que tenga un proceso gripal o un dolor de oído, pero sí los niños pueden padecer de migraña. Lo que pasa es que la migraña en los niños no dura tanto como dura en el adulto y normalmente el niño duerme o vomita y se le pasó el dolor de cabeza. Y entonces la gente dice, no, pero es que no puede ser. Pero cuando usted ve que un niño dejó de hacer su actividad porque le dice que le duele la cabeza, póngale atención. Porque en realidad puede ser un dolor de cabeza por migraña o puede ser un dolor de cabeza por cualquier otra causa, porque el dolor de cabeza nos está indicando que algo no está funcionando bien en el cuerpo de ese niño. ¿Y esas migrañas se tratan, doctora, en niños? Sí, claro que sí. Lo bueno de los niños es que la migraña casi siempre se relaciona con algo que el niño hace o no hace. Por ejemplo, cuando no duermen bien, que pasan mucho tiempo jugando juegos de video, se acuestan tarde, se tienen que levantar temprano, la falta de sueño es un detonante del dolor de cabeza, el no comer a sus horas, o sea, no desayunar, comer y cenar a la hora que le toca con sus meriendas, el hecho, por ejemplo, de tener una exposición al sol por mucho tiempo, algunas comidas también producen dolor de cabeza. Cuando uno empieza a regular todo eso, muchas veces el dolor de cabeza, a mí me pasa mucho, cuando vienen por dolor de cabeza, que yo le digo todas las pautas que tienen que seguir y que me traigan después los resultados de los estudios que le estoy pidiendo, ya cuando vuelven, me dicen, doctora, después que vino aquí, más nunca lo volvió. Pero no fue que hice nada, simplemente que ellos simplemente se concientizaron de todas las cosas que producen dolor de cabeza y evitarlos, porque yo en ese momento le pongo la pelota del lado de su cancha. Si tú quieres que te duela la cabeza,
haz todo lo que yo te digo que no hagas. Ahora, tú no quieres que te duela la cabeza, pues entonces sigue mis instrucciones. Hay algunos que obviamente hay que ponerle tratamiento, porque no todos ceden con las medidas generales, pero la gran mayoría, tan pronto uno les regula mucho de lo que comen, de lo que hacen, mejora mucho lo que es la frecuencia de los dolores de cabeza. Doctora, ¿cuál es la causa de consulta al pediatra neurólogo más frecuente en la República Dominicana? ¿Por qué van los que me imagino que llegan referidos, que no llegan así directo? Normalmente quien los refiere es el pediatra o de los colegios también, refieren muchos niños. La causa más frecuente de consulta es la epilepsia. Es la epilepsia. En segundo lugar está el dolor de cabeza. Y en tercer lugar están los trastornos del aprendizaje, dentro de los cuales se encuentra el trastorno por déficit de atención. Okay. ¿El déficit de atención es un tema de ustedes también, los neurólogos? Sí, es un tema de nosotros en conjunto con psiquiatría y con psicología. O sea, es un manejo multidisciplinario. ¿Y eso se maneja con medicamentos o hay otras técnicas que ustedes para el trastorno por déficit de atención se maneja con terapias, terapia del aprendizaje, terapia conductual, terapia para la concentración, y también existen medicamentos que ayudan al niño a que se enfoque, que se concentre para poder tener un mejor aprendizaje. A los padres les preocupa mucho, doctora, cuando un neurólogo o un psiquiatra le dice al niño hay que medicarlo. Le preocupa muchísimo, como que le llama la atención. Hay medicamentos, porque antes lo veíamos medio, cuando le daban este tipo de medicamentos, un comportamiento extraño, medio zombie, sonoliento. ¿Ha ido cambiando mucho las gamas de medicamentos, de tratamientos en los niños? Sí, de hecho los medicamentos que se usan para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad son medicamentos estimulantes del cerebro. Ni siquiera lo van a poner así como medio lento. Dormir. Básicamente es un medicamento que enfoca al paciente, o sea, ayuda en lo que es la concentración y no da sueño. Al contrario, si lo damos muy tarde, le puede quitar el sueño. Lo que uno tiene que tener es muy buena comunicación con los padres. De hecho, a los padres no les gusta medicar a los niños para el aprendizaje, pero cuando uno le explica de la necesidad, ya posteriormente de que el niño ha ido, porque ya cuando vienen donde nosotros ya han pasado como 5 terapistas del colegio, le dicen, mire, usted tiene que buscarle solución porque si no el niño tenemos que sacarlo del colegio, porque también, aparte de lo que es la parte del problema del aprendizaje, también viene con un problema conductual. Son niños que son muy hiperactivos, son niños que son muy inquietos, son niños que a veces pueden ser agresivos también y son niños que retan mucho la autoridad. Entonces eso en un salón de clases, o sea, se sale de lo que es la norma. Entonces muchas veces son los mismos colegios que lo emplazan para decirle, mire, si usted no lleva a su niño a un médico para que le ponga tratamiento, pues nosotros no se lo vamos a aceptar, que doctora, no debe ser, pero... Vamos a pedirle un momentito, nos vamos a unos mensajes comerciales. Venimos con el último segmento y quisiera que habláramos un poquito de si toda esta tecnología, todo este mundo de estímulo que hay, ayuda a la inteligencia de los niños o si ustedes tienen como neurólogos algún reto con este tema. Volvemos ahora con la doctora Evelyn Lora. Continuamos con la doctora Evelyn Lora, neuróloga. Doctora, la pregunta que le hacía Altagracia antes de la pausa, esta tecnología, este mundo de videojuegos, de altas tecnologías, de comunicación que tienen los niños en las manos, ¿eso lo ayuda o no lo ayuda en su desarrollo cerebral? Es un arma de doble filo, la tecnología, porque si es algo educativo, pues lo va a ayudar a su desarrollo tanto cognitivo como intelectual. Pero los juegos de video en realidad no lo ayudan tanto. Lo que hacen es al contrario. Lo que hacen es que el niño puede crear una adicción con ese juego e incluso pueden aislarlo. Fíjense que ahora los jóvenes prefieren estar conectados con un celular o con una tableta en vez de compartir. Así es. Y estamos viendo cada día más niños que tienen problemas para la comunicación, para hablar, para la socialización, producto de estar constantemente conectado a esos aparatos electrónicos. Y lamentablemente los culpables somos nosotros mismos, porque desde que un niño nace, agarramos un celular y le ponemos videos y le ponemos un montón de cosas que el niño, su cerebro no está en ese momento para hacerlo. De hecho, la Academia Americana de Pediatría lanzó un comunicado donde está restringiendo los horarios para los niños utilizar aparatos electrónicos. Y las edades también. Y las edades. Por debajo de los 2 años, el tiempo de exposición a aparatos electrónicos, incluyendo televisión, es 0.
Por debajo de los 2 años. De los 2 años. O sea, atención padres. Ningún niño por debajo de los 2 años debe ser expuesto a ninguno de esos aparatos. O sea, no entregarle el celular a ese niño pequeñito. Ni siquiera ponerlo de que vamos a vernos por videollamada. Ni siquiera eso. Entre los 2 y los 5, media hora. Pero media hora de cosas educativas. O sea, no es que te voy a poner a ver un video de YouTube o que te vamos a poner a hacer videollamada, no. Es media hora, pero de juegos, pueden ser juegos educativos o videos educativos, pueden ser. Y ya después de los 5 años a los 10, no más de 2 horas en el día. O sea, estamos hablando en 24 horas. O sea, que eso es sumamente importante. Últimamente, y es una preocupación muy grande que tenemos los neurólogos pediatras y los psiquiatras, el gran número de pacientes que vienen con características del espectro autista. Y una de las cosas que cuando uno le pregunta a los padres es precisamente que los niños pasan mucho tiempo frente a un aparato, ya sea de televisión. Me dicen, no, pues yo le pongo los muñequitos que son educativos. Ninguno de esos muñequitos son en realidad educativos. Fíjense que los muñequitos no tienen expresión facial. O sea, es una caricatura en 2 dimensiones. O sea, no hay nada que estimule más a un niño que el contacto persona a persona. El humano, ¿no? La parte exactamente, humana. El contacto con su mamá, el contacto con su papá, si tiene hermano, el contacto con sus hermanos, ya cuando va a la escuela. O sea, hay que concientizar a nuestros padres, sobre todo los padres jóvenes, que son los que están metidos más en el mundo de la tecnología, que entienden que un aparato electrónico lo va a desarrollar, le va a desarrollar la inteligencia y va a sustituir a mamá y a papá, porque ahora son las grandes niñeras. Fíjense que uno va a un restaurante y que uno ve niños con un aparato electrónico para que se estén tranquilos. Así mismo. Y no debe ser. O sea, nosotros tenemos que estimular el contacto con la persona y no hay nadie que pueda enseñar mejor a un hijo que su papá y su mamá. Bueno, doctora, el tiempo se va rápido aquí y cuando estos programas son así de interesante como este que estamos haciendo, queremos volver a retomar el tema de la actividad científica que tienen ustedes la próxima semana. Gracias. Recordar que nuestro congreso, 28º Congreso de Neurología y Neurocirugía, será del 3 al 6 de octubre en Punta Cana Convention Center del Hard Rock Café. Entonces van a participar, decía usted, especialistas nacionales e internacionales y tenemos alrededor de 97 conferencias durante esos 3 días. Ahí la gente se inscribe, tiene o es una población cautiva. No, claro, es abierto, obviamente es dirigido a las personas que trabajan con las neurociencias, pero pueden ir médicos generales, pueden ir residentes tanto de las diferentes especialidades asociadas a la neurología como los residentes de neurología, neurocirugía y neurología pediátrica, psicólogos también, porque tenemos una parte también que incluye a los neuropsicólogos, a los neuroradiólogos también. O sea, es abierto a todo público, a todo el que esté interesado en los temas que estamos tratando. ¿Tiene un costo? ¿La gente puede visitar a través de alguna página? Sí, la página de nuestra sociedad es neuro.do, que pueden acceder a través de las redes a la página y ahí está el link para entrar a lo que es el congreso y ahí ven los precios y todo eso. Perfecto. Entonces habrá temas dirigidos, doctora, tanto a adultos como a niños. Exactamente. Sí, porque la sociedad reúne. Doctora, ya finalmente, ¿cuántos miembros tiene la sociedad? Porque aquí hay interesantes neurocientistas. Sí, nosotros estamos alrededor de los 250 neurólogos. ¿Suficiente para el país? Todavía falta. Lo que pasa es que lamentablemente la mayoría estamos concentrados en las grandes ciudades. En las grandes ciudades. Todavía faltan gente que vayan para los pueblos. ¿Y cuántos se forman cada año aquí especialistas en neuro? Bueno, el número exacto no lo tengo, porque como hay varias especialidades, se forman en Santiago, hay neurólogos y neurocirujanos que se forman en Santiago. ¿Y aquí en la capital? Aquí en la capital se forman en el Hospital Salvador Begotier, también está en el hospital, en el Morgan, también tienen una residencia, lo que se llama Luis Eduardo Aybar. La ciudad sanitaria que será ahora. La ciudad sanitaria, exactamente. Hay residencias de neurocirugía que también está en el hospital traumatológico. ¿En Ney Área? En el Ney Área, no, en el... Ciudad, en Juan Bosch, allá. ¿Dónde está de eso? trauma, Darío Contreras. Nuestro Darío Contreras. Imperdonable que se nos pasara. Doctora, un millón de gracias por haber dado este banquete a la gente de orientación
en tema de neurociencia y sobre todo el aspecto infantil. Gracias por la invitación. Bueno, será hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó